Bueno, shalom a todos, bendiciones, amados, que el Eterno les continúe bendiciendo grandemente en este día especial. Shabbat shalom a todos una vez más para reunirnos en esta enseñanza que siempre compartimos en el día Kadosh, en el día que el Señor estableció para su pueblo, para su gloria y para su honra, para su alabanza. Como siempre vamos a empezar con una oración, dándole eh, pidiéndole al Señor que continúe bendiciendo sus vidas, su familia, todo lo que ustedes puedan emprender para su gloria y para su honra. Vamos a empezar con una oración. Padre, gracias te damos en este tiempo, Señor, en la cual tú nos permites podernos reunir en medio de las dificultades, en medio de todo este año y medio que hemos estado viviendo con el tema del COVID-19, de la pandemia, Señor. Tú has permitido en este instante, en este momento, Señor, que tu presencia esté fortaleciendo nuestra vida a cada momento, Señor. Gracias por permitirnos conocer cada vez más de tu palabra, de tu bondad, de tu gran pasión, Señor, piedad por nuestra vida, Señor. Colocamos en tus manos esta enseñanza, colocamos en tus manos nuestra vida delante de tu presencia, reconociendo que sin ti no somos nada, Padre eterno. Gracias por una nueva oportunidad que nos permite poder escudriñar y compartir tu palabra en este momento. Gracias por mis hermanos que van a estar escuchando esta enseñanza. Padre eterno, gracias por tu comprensión, por tu infinita piedad para con nuestra vida, Padre celestial. Gracias, amado Adonai, bendito es tu nombre, Padre eterno, Señor. Gracias por nuestra familia, gracias por nuestros padres, gracias por las esposas, por los esposos, por los hijos, por los nietos, por los sobrinos, Señor. Gracias por permitirnos unirnos esta vez más, Señor. Padre eterno, por cada generación de nuestra familia la colocamos en tus manos para que tú inquietes su vida, su alma, su nefesh, su lev, su corazón, Señor, para que puedan seguir conociendo más de tus instrucciones santas, Señor Padre eterno. Nos unimos, Señor, delante de tu presencia por cada miembro de la Quejilá, de la congregación Sion, Padre eterno, para que seas tú tomando control de su vida y la vida de cada uno de nosotros, Señor, manteniendo nuestra fidelidad, forzándonos por agradarte a ti a cada instante, Señor. Gracias, oh Rey eterno, tú eres la roca incorruptible de la vida, Padre, exaltado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, Señor. Oramos en este momento y nos ponemos de acuerdo, Señor, por el país, por este país que tú nos has permitido vivir, Señor, por la República de Colombia, Señor, por cada uno de sus ciudadanos en estos momentos, Señor. Somos más de alrededor de 50 millones de personas en este país. Que podamos colocarnos, Señor, en el sentir adecuado. Que podamos nosotros, Señor Padre amado, tener obediencia, estar sujetos al orden, Señor Padre celestial. Queremos, Señor, porque dice tu palabra, que tenemos que orar por aquellos que están en eminencia, Señor. Colocamos en tus manos la vida del presidente Iván Duque, de su esposa, sus hijos pequeños, de su señora madre, Padre eterno. Colocamos en tus manos su vida, colocamos para que tú le des sabiduría, le des fortaleza en este momento de dificultad. Padre, qué difícil estar en los zapatos, en la vestimenta de este hombre que de alguna manera tú has colocado en este país, Señor. Qué circunstancia difícil. Es más fácil para nosotros quizás hacer una exhortación desde afuera, pero tú sabes cómo son sus dormidas, sus levantadas, Señor, en medio de tantas dificultades como la están pasando los alcaldes, los gobernadores, Señor, en estas circunstancias. Le pedimos que tú le permitas actuar de acuerdo a la ley, de acuerdo a la justicia, de acuerdo a la función que le fue otorgada como jefe de Estado, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, por cada miembro de la fuerza pública, Señor, por la infantería, por el ejército, por la parte naval, por la policía, Señor, para que ellas actúen de acuerdo a los parámetros constitucionales de la ley, Señor. Te pedimos, Señor, en este momento, por cada ministro, Padre Celestial, para que actúe, oh Dios, de manera honrada, de manera correcta delante de ti, Señor.
Te pedimos, Señor, por cada congresista en este escenario histórico, Señor, y cada uno, Señor, independientemente de los colores, pueda hacerse algo extraordinario, Señor, para poder entrar en ese orden y en ese establecimiento, Señor, que debe ser para el servicio, Padre amado, de la comunidad, de la ciudadanía, Señor. Te pedimos, Señor, por el comité de paro, Señor. Toma control de su vida, toma control de sus decisiones, que hagan con base al beneficio común, Señor, no al beneficio propio. Te pedimos, Señor, por los estudiantes. Te pedimos por ellos, Señor, para que tú los orientes, los guíes, los fortalezcas, Señor, en medio de sus estudios, en medio de su futuro, Señor. Guárdales, protégelos de todo mal. Te pedimos, Señor Padre Celestial, por los sindicatos. Te pedimos en esta hora para que seas tú tomando control de ellos, de sus decisiones, Señor. Te digo por las personas que están al margen de la ley en este momento, Señor, y que de alguna manera están actuando también, Padre amado, de acuerdo a lo que ellos han establecido, Señor. Toma control de sus vidas, toma control de sus pensamientos en este instante, en este momento, Padre amado. Te pedimos por los empresarios. Guárdale, Señor, aquellos que aportan también para la economía, para el empleo. Te pedimos por cada empleado que somos cada uno de nosotros, Señor, en este instante, en este momento. O sea, tú cubriendo, oh Dios Todopoderoso, amado Donai, nuestro país con tu presencia, con tu amor, con tu bondad, con la justicia, con la equidad, con la honradez, Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos, Padre Eterno, por las comunidades religiosas, por las congregaciones, por la quejilá, los pastores, por los sacerdotes. Padre Eterno, Señor, oramos, Señor, por cada ministro del culto, por cada anciano, Señor. Que podamos unirnos en Colombia, Señor, un clamor de paz, de respeto, de responsabilidad, Padre Eterno, Señor, de diálogo en este instante. Oh Padre Eterno, Señor, saca tú a la luz esa verdad. Saca a la luz toda verdad, Señor. Te pedimos que tú nos des sabiduría y discernimiento para lo que viene en este futuro inmediato, Señor. Que podamos tener el discernimiento, Señor, de poder elegir, Señor, en medio de la circunstancia que nos envuelve, Padre Celestial, en estos momentos. Te pedimos, Señor, por cada deportista, Padre Celestial, ayúdanos, Padre Eterno. Ese Señor te damos, Padre Celestial, en especial también por la ciudad de Cartagena, por su alcalde William Dow Shaman, por el departamento de Bolívar, la cual estamos nosotros, por su gobernador Vicente Aler, Señor, y ayúdanos a nosotros a poder dar mensajes, Señor, de paz, mensaje de orden, mensaje de justicia, de equidad y mensaje responsable. Coloca en tus manos nuestra vida y esta enseñanza para la gloria y honra de tu nombre, de nuestro amado, de nuestro ador Yeshua. Amén y amén. Bien, amados, shalom nuevamente a todos, bendiciones en este momento. Le hagamos la gloria al Padre Eterno. Vamos a tomar un tema bien interesante, un tema en el cual vamos a estar tratando eh, para ir escudriñando cada vez más lo que el Señor nos permite poder ir trabajando de acuerdo al estudio de su palabra. Voy a comenzar a compartir la presentación para que comencemos ya a ir estudiando. Sé que va a ser un tema muy, muy hermoso, pero también de mucho exhortación, de mucho análisis, en la cual nos vamos a estar aprendiendo cada vez más. Aquí vemos el tema de se llama el reino será de Adonai, basado en el texto bíblico de Abdías capítulo 1. Abdías capítulo 1 es lo que vamos a trabajar hoy. Esperamos que comencemos a analizar todo lo que nos va a enseñar precisamente el texto de Abdías. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a comenzar. Voy a tratar de proyectarle que quede más amplio para ustedes.
Bien, aquí vemos entonces, el reino será de Adonai, Abdías capítulo 1. ¿Okay? Bien, dice la hermosa palabra del Eterno, del Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Vamos a leer los primeros 5 versículos en la versión, la Biblia textual, tercera edición. Dice, así dice Adonai, a Edom, hemos oído un mensaje de parte de Adonai. Un mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos a combatir contra él. Y aquí te empequeñezco entre las naciones. Serás despreciado en gran manera. La soberbia de tu corazón te sedujo porque habitas en pocas escarpadas. En la altura de tu morada piensas, ¿quién me derribará por tierra? Aunque te eleves como el águila y entre las estrellas ponga tu nido, de allí te derribaré, dice Adonai. Si vinieran contra ti saqueadores o ladrones nocturnos, no te robarían mesuradamente. Si vinieran a ti vendimiadores, no dejarían rebuscos. Cuando uno lee esa primera parte, precisamente de Abdías, es posible que no sea tan sencillo poder interpretar o la lectura inicialmente que hace Abdías, ¿no es cierto? Hay muchas parámetros en la cual nos tocaría poder ondear mucho más para poder hacer una interpretación lo más adecuada posible, ¿no? Porque en primera instancia no vemos una sencillez de pronto en lo que está escribiendo este profeta, ¿no? Pero si vamos ahí escudriñando, analizando cada aspecto, comenzaremos de pronto a hacer algunas aclaraciones y el panorama se nos va a ver un poquito más despejado para poder hacer esa interpretación de este capítulo de Abdías. Bien, como siempre, vamos a hablar sobre aspectos generales sobre lo que es Abdías. El autor se lo otorga a Abdías poco después del año 586 antes del Mesías, antes de Mashiach de Cristo. Ok, ese es lo que se lo otorga el libro. Vamos a ver entonces que Abdías puede estar de pronto en la época precisamente antes del exilio, en el caso de Judá. Vamos a ir mirando algunos aspectos para que se vea en qué momento Abdías fue utilizado como ese profeta en la cual el Eterno iba a usar de manera poderosa. Ok, tenemos el tema fundamental, juicio de Elohim, de Dios, sobre Edom, la palabra clave día, día del Señor. El autor, realmente el nombre Abdías no es el nombre original del profeta. El profeta es Obadía, o sea, el nombre es Obadía. Ahí vemos nosotros la letra Ain con el Jolán, ¿okay? La letra Bet, lógicamente con el Patak, la letra Dalet con lo que es la Shba, la letra Yod con el Kamatz, la letra Hei. Entonces, ustedes ven lo que de pronto han tenido algunos estudiando, ya sea de manera individual o con nosotros, ve que precisamente ahí dice Oba, ¿no es cierto? Oba, ahí dice Obadya, Obadya, dice exactamente. Uno podría leerlo como Obadía, pero es Obadya. El profeta, esa palabra o Abdías, o por lo menos Obadía o Obadía, como algunos lo pueden leer, aunque vemos, si leemos el hebreo, uno podría leer Obadayá. Entonces, significa sirviendo o adorador de Yah, del Señor, de Adonai. El profeta del que proviene la denuncia solo es conocido como Abdías, siervo y creyente de Adonai, de Jehová. No se ofrece información adicional sobre su persona. Más de 10 hombres llevan el nombre de Abdías en el Antiguo Testamento, lo que normalmente conocen las personas como Antiguo Testamento. Es decir, que ahí se presenta algún tipo de dificultad y vemos algunos pasajes que ustedes ven en primer libro de Reyes 18, primero de Crónicas 3,
Primera de Crónica 8, Primera de Crónica 9, donde podía aparecer el nombre de Abdías. Una tradición vincula al autor de la profecía con el Abdías, al que se identificó como mayordomo del rey Acab. Eso es lo que más tenemos nosotros, que el Abdías que está escribiendo el libro es el Abdías que aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Y Acab, pero la dificultad está es que Acab reinó en Israel entre los años 874 y 853 antes del Mesías. Un periodo que no parece coincidir con la fecha de la profecía de Abdías. Entonces ahí se ve de alguna manera la complejidad de lo que es nosotros realmente estudiar las escrituras, de estudiar lo que es de alguna manera el texto bíblico. O sea, no es solamente prepararse de pronto, colocarse de pie en el púlpito y comenzar de pronto a hablar o aparentemente hacer visualizaciones o profecías. Es un estudio realmente rígido y nos damos cuenta que en este libro, que es un libro que tiene prácticamente un solo capítulo, vemos la gran dificultad en la cual nos enmarca si puede ser al día que reinó en el tiempo de acá o no, pero vamos a seguir indagando y vamos a sacar unas conclusiones muy, muy interesantes realmente. El trasfondo importante, todo el contexto en el cual se enmarca, es que las relaciones entre Israel y Edom estuvieron marcadas de mutua animosidad a lo largo de todo el periodo que abarca el Tanakh, el Antiguo Testamento. El enfrentamiento comenzó cuando los hermanos de Esaú y Jacob iniciaron su disputa, a través de Génesis 27. Miren todo ese tiempo, Génesis 27. Y aquí vamos a notar algo, que a pesar que cuando regresa Jacob, después de más de 20 años que estuvo allá con su tío Labán, la escena nos da a entender de pronto una aparente reconciliación, pero lo que va a marcar la historia es que esa reconciliación realmente no se dio a plenitud. Los descendientes de Saúl se asentaron en el área llamada Edom. Ese es muy importante y ese concepto, Edom. Porque mira, Esaú va relacionado con Edom, al sur del Mar Muerto, mientras que los descendientes de Jacob se mantenían fieles a la promesa, habitaban en Canaán y crecían hasta convertirse en el pueblo de Israel. De ahí en adelante se multiplicaron los conflictos entre los edomitas y los israelitas. Se dieron cuenta, mantuvo el conflicto entre lo que era Esaú y Jacob. Los acontecimientos que se habla, inclusive en Números 20, del 14 al 21, son un ejemplo de la hostilidad existente entre ambos pueblos. Esta enconada rivalidad constituye el trasfondo de la profecía de Abdías. Durante un periodo de unos 20 años, algunos lo pasan de 605 a 586, ahí está la referencia bibliográfica que es la Biblia Plenitud. Los babilonios invadieron la tierra de Israel y llevaron a cabo repetidos ataques contra la sagrada ciudad de Jerusalén. Finalmente devastada en el año 586 antes del Mesías. Los edomitas vieron estas incursiones como una oportunidad de saciar su sed de venganza contra Israel. Así se unieron a los babilonios contra sus parientes lejanos y lo ayudaron a profanar la tierra de Israel. Miren esa unión, la unión de los edomitas con los babilónicos. Este punto es bien clave en todo lo que vamos nosotros a analizar, apreciados y amados hermanos. La unión entre Edom y Babilonia, ¿ok? Para tratar de destruir Israel. Eso está en Salmo 137, Lamentaciones 4, Ezequiel 25. Censuran la participación de los edomitas en la destrucción de Jerusalén. Okay, miren el aspecto interesante que se enmarca porque vemos que a través de pronto de Nabucodonosor, de los descendientes de Nabucodonosor, se hace toda la destrucción de Jerusalén, pero hay una participación activa de Edom que viene siendo prácticamente descendiente de Esaú, era algunos del mismo Esaú. Ahí nos damos cuenta que ese regreso de Jacob, cuando se unen, que manda inclusive regalos, nos damos cuenta que ese aspecto fundamental
que nosotros en cierta medida estamos analizando, vemos que nos interesa demasiado porque cuando uno lee el pasaje, cuando nosotros comenzamos a leer el pasaje, aparentemente lo primero que notamos es que, bueno, regresó y regresaron con el hermano, se dieron abrazos, se dieron ofrendas, regalos, pero nos damos cuenta que no es completamente real, que la circunstancia fue diferente. Precisamente no se acabó la reciente, los hermanos, como dice aquí nuestro hermano que estamos aquí en vivo y en directo para poder ver el comentario. Entonces vemos ahí que eso no fue simplemente te abracé, aquí está lo mío es tuyo, estos son mis regalos. No, eso se constituyó y parece que no fue totalmente ese pasaje como uno lo lee de amor, de unidad, sino que realmente se levantó otra serie de circunstancias bastante fuertes, como lo estamos viendo, que llega hasta la profecía de Abdías. Bien, entonces ya miren qué importante es el trasfondo. La fecha, el trasfondo de la destrucción de Jerusalén indica que la profecía de Abdías se produjo poco antes del 586 antes del Mesías, antes del Mashiach. Año en que la ciudad sagrada cayó en las manos de los babilonios. Parece que el mensaje fue anunciado durante el exilio de Judá, cuando Abdías advierte a Edom del inminente castigo divino y confirmada a Judá la constante protección de Elohim de Dios. O sea, aquí vemos algo bien interesante, que Abdías reitera, lógicamente, una sentencia para con Edom, y sobre todo que va a manifestar que Edom se une con Babilonia para la destrucción completa de lo que es inclusive Jerusalén. Aspecto del contenido, Abdías es el más breve de los libros del Antiguo Testamento, del Tanakh, con el encabezamiento que identifica la profecía como la visión de Abdías y atribuye el pronunciamiento a Adonai, el Señor. El texto de este libro se divide en dos secciones principales. La primera está dirigida a Adón y anuncia su inevitable caída. Dios lo hará descender de su pedestal de soberbia y falsa seguridad. La tierra de su pueblo serán asaltados y saqueados. La destrucción será completa y definitiva. ¿Por qué? Debido a la violencia con que Edom procedió contra su hermano Jacob. Porque Edom se regocijó de los sufrimientos de Israel y se unió a los invasores para rogar y saquear la ciudad en el día de su desgracia. Y a causa de que los edomitas impidieron que escapara la gente de Judá, entregándola a los invasores. La segunda sección principal de la profecía se refiere al día del Señor. Este día será el momento de la retribución, de recoger lo que se ha sembrado para Edom. Constituye el anuncio de su infortunio, pero para Judá representará la proclamación de su libertad, ¿okay? De su liberación. Edom será severamente juzgado, pero el pueblo de Elohim, de Dios, recibirá bendiciones y gloriosa restitución a su tierra. El monte de Sión se elevará por encima del monte de Saúl y el reino será de Adonai, de Jehová. ¿Ok? Entonces vemos ahí todo este detalle que es muy interesante. Nuevamente se reitera para ustedes esta imagen que hemos estado trabajando en los últimos 3 enseñanzas, porque nos ubica bien en un plano. Según, lógicamente, aquí tenemos Abdías, aquí dice preexilio, tenemos profecías contra otras naciones, Jonás contra Nínive, Nahum contra Siria y Abdías contra Edom. Y Abdías se está ubicando prácticamente entre los 2 libros de Reyes. Realmente los libros de Reyes y Crónica eran prácticamente, algunos hablan hasta de Samuel, un libro, pero vemos la ubicación de alguna manera en lo que era la profecía de Abdías según este gráfico, ¿ok? Según este gráfico que profetiza contra Edom. Aquí vemos lo que profetizaron contra el reino del norte, contra el reino del sur y otro tipo de profecías, Nínive, Asiria y Abdías, que fue en el tema de Edom, pero está ubicado lógicamente entre
lo que es el primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes. Este es interesante podernos ubicar en el contexto histórico en que se estaba moviendo Abdías. Bien, el primer aspecto muy importante es el juicio contra Edom. Dice en el versículo 1 al 9, dice, así dice Adonai, voy a leer nuevamente, a Edom, hemos oído un mensaje de parte de Adonai. Un mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos a combatir contra él. He aquí te empequeñezco entre las naciones. Serás despreciado en gran manera. La soberbia de tu corazón te sedujo. ¿Por qué habitas en rocas escarpadas? En la altura de tu morada piensas, ¿quién me derribará por tierra? Aunque te eleves como el águila y entre las estrellas ponga tu nido. Le está hablando el Señor a Edom. De allí te derribaré, dice Adonai. Si viniera contra ti saqueadores o ladrones nocturnos, no te robarían mesuradamente. Si vinieran a ti vendimiadores, no dejarían rebuscos. Hay de Esaú destruido. Ha sido requisado hasta lo último. Sus más escondidos tesoros han sido saqueados. Tus aliados te han empujado a la frontera. Tus confidentes te han defraudado y prevalecieron contra ti. Los que comen tu pan tenderán una trampa contra ti. No hay discernimiento en él. ¿Acaso en aquel día, dice Adonai, no he de destruir de Edom la sabiduría y del monte de Saúl la inteligencia? Se acobardarán tus valientes, oh tema, y se extinguirán los varones del monte de Saúl a causa de la enconada violencia. Uno cuando comienza a ya conocer todo la trascendencia de cada uno de los personajes bíblicos en que se constituyeron, uno da a entender que el Señor en su capacidad y don de ciencia sabe el principio y el fin, y él sabe por qué, lógicamente, él escogió, lógicamente, a Jacob por encima de Esaú, aun siendo Esaú quien fue el primero que nació. Pero la elección del Señor es soberana y sobre todo sabe el tiempo, lógicamente, al futuro de lo que va a suceder. Es algo impresionante, el don de ciencia de parte del Señor. Ya vamos a ir viendo que cuando vamos a ver los primeros versículos, ya vamos a comenzar a entender mucho más sobre esta profecía de Abdías. Bien, Edom, la palabra Edom, usted lo ven ahí con la letra Aleph, la Dalet, exactamente. Ahí ven la Baf con el Jolán y la Mensofit. Dice Edom, que significa rojo. Esaú, gemelo mayor de Jacob, de aquí región. Idumea, ocupada por él. Edom, Edomita, Idumea. Es decir, todo lo que ustedes vean como Idumea, es más, hay un pasaje en la Biblia que dice Herodes, que le decían también que era de Idumea. Es decir, que Herodes en la época de Yeshua termina siendo descendiente de Esaú. Miren todo el detalle importante que hay que ir analizando paso a paso. ¿Ok? Entonces sería el idumeo, le decían a Herodes. Uno dice idumeo, pero al principio no logra capturar la información y era de que era de Idumea, Edomita, de Edom y lógicamente descendiente de Esaú. Entonces vemos el primer libro de Reyes, capítulo 18, que es donde de pronto los eruditos o los comentarios más se afirman para decir que aquí el que aparece es el profeta Díaz. Dice aquí, Elías regresa a ver acá. Pasado muchos días, al tercer año, la palabra de Adonai llegó a Elías, diciendo, ve, preséntate acá y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Y fue Elías a presentarse ante Acab, y la hambruna era aguda en Samaria. Y acá llamó a Abdías. ¿Okay? Ahí donde lo que uno lee, indaga, consulta, da la conclusión de que este es el profeta, ¿no? Y de acuerdo al gráfico que yo les mostré, que estaba a cargo de la casa y tenía en gran manera a Adonai. Miren ese aspecto importante. Acab estaba, Abdías estaba al servicio de Acab, pero había una
situación muy interesante. Es que Abdías estaba a cargo de la casa y temía en gran manera a Adonai. Es decir, a pesar que vivía en una circunstancia muy fuerte de paganismo y que algunos consideran que inclusive Abdías tenía una línea genealógica con el mismo Esaú, vemos que se va a constituir Abdías como una persona, un instrumento importante para la protección del profeta, de los profetas del Señor. Mira lo que dice aquí, porque cuando Jezabel exterminaba a los profetas de Adonai, aquí está, Abdías tomó a 100 profetas y lo ocultó de 50 en 50 en la cueva y lo sustentó con pan y agua. Vemos ahí que Abdías podía ser como una especie de infiltrado dentro de una estructura netamente pagana liderada por Jezabel como primera instancia y por Acab. Sin embargo, dentro de esa estructura pagana, Dios saca a Abdías como un hombre temeroso de él para poder lógicamente ser el instrumento y tener un ministerio poderoso de la protección para los profetas del Señor y el sustento. Y acá dijo a Abdías, ve por la tierra a todos los manantiales de agua y a todos los arroyos, quizás hallemos pasto, quizás vemos a los caballos y a las mulas, y no perdamos todas las bestias. Así que dividieron entre ellos el territorio por el que pasaban. Acab iba solo por un camino y Abdías iba por otro camino. Cuando Abdías iba por el camino, he aquí Elías venía a su encuentro. ¿Y cómo lo reconoció? Y como lo reconoció, cayó sobre su rostro y le preguntó, ¿eres tú mi señor Elías? Respondió, soy yo. Ve y di a tu señor, Elías está aquí. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me maten? O sea, mire la pregunta que hace Abdías. Dice, vive Adonai, tu Elohim, tu Dios, que no hay nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Cuando ellos decían, no está aquí, hacía jurar al rey y a la nación que no te habían hallado. Y ahora me dice, ve y di a tu Señor, Elías está aquí. Lo que sucederá es que después que yo me haya alejado de ti, el espíritu de Adonai te llevará donde yo no sepa. De modo que cuando yo vaya a decirle a Acab, él no te podrá hallar y me matará. Aunque yo, tu siervo, temo a Adonai desde mi juventud, soy un servidor del Eterno. No le fue dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Adonai. ¿Cómo escondí en la cueva a 100 de ellos de 50 en 50 y los sustenté con pan y agua? Y dice que diga a mi amo, Elías está aquí para que me maten. O sea, si yo mismo, dice Abdías, o es que como instrumento del Eterno, estuve protegiendo a los profetas, ¿cómo es que ahora voy a entregar a uno de los profetas de Elohim? Pero Elías respondió, vive Adonai Sebaot de los ejércitos, en cuya presencia estoy, en cuya comunión estoy, en cuya obediencia estoy, de acuerdo a sus mandamientos, que hoy me presentaré ante él. Entonces Abdías fue al encuentro de Acab y le informó. Y Acab fue al encuentro de Elías. ¿Sí? Ahí vemos entonces ese pasaje muy interesante que de alguna manera confirma a este Abdías. Ok. Hay dos aspectos muy importantes que me gustaría analizar. Ya sabemos que Edom es Esaú, ok, y que es lógicamente los edomitas y que viene también de Idumea como tal y que terminaron uniéndose a los babilónicos para la destrucción de Jerusalén. El Edom bíblico, este es Esaú y sus descendientes como Amalek. Miren otro aspecto que es impactante también. Ya tenemos que son los que son de Idumea y que son también y sus descendientes como Amalek. O sea, miren esas dos estructuras que nos puede llegar inclusive a acercarnos a entender todo lo que puede pasar o lo que está pasando en el Medio Oriente y también entre las naciones. Entonces vemos un primer punto. Todo parecía indicar que el conflicto entre Esaú y Jacob se hubiese resuelto cuando tienen el encuentro. Es decir, cuando ya él regresa después de más de 20 años sirviéndole a Labán y regresa lógicamente con gran parte de sus hijos, con sus dos esposas y sus dos concubinas. Esaú desprecia la primogenitura por un potaje
rojo, precisamente. Ustedes se dan cuenta cuando Esaú viene de cazar y se ofrece, tiene hambre y él menosprecia la primogenitura. Jacob compra la primogenitura por lógicamente un plato de lentejas. Luego Isaac bendice a Jacob estando disfrazado de Esaú. La mamá de Isaac, perdón, de Jacob se entera de que Jacob va a bendecir, de que Isaac va a bendecir a Esaú y le informa a su hijo favorito, que es Jacob, para que se disfrace y tome el papel de Esaú. Esaú se llena de ira y dice: llegarán los días en que mi padre morirá y mataré a Jacob. Mire ese punto. Es decir, de ahí nace ese odio inmenso que tiene Esaú, que tienen los edomitas, que tiene Amalek, por querer destruir, como fue ese lugar, a quien, a precisamente a Jacob, en este caso Israel. Israel. Y ahí comienza a despejarse muchas cosas que de pronto uno va a comenzar a ir entendiendo. Y cuando uno escucha la gran rivalidad que existe normalmente en el Medio Oriente, ¿verdad? Que siendo inclusive hermanos, lógicamente del mismo papá y mamá, porque eran hasta gemelos, nos damos cuenta en ese instante que aún esa palabra todavía permanece. El deseo que tiene Esaú, que tiene Edom, que tiene Amalek, por destruir por completo a Israel. ¿Okay? Después de años, cuando sale Jacob de la casa de Labán, divide su familia en dos campamentos cuando se va a encontrar con Esaú. ¿Ok? Mire lo interesante, lo divide en dos campamentos. Recuerden que Jacob es directamente Israel. Israel. Y cuando se va a encontrar, lógicamente, con Esaú, divide en dos campamentos. Un aspecto muy profético que va a suceder después. Jacob en Peniel tiene la lucha con el ángel, y el ángel del Señor es Yeshua. Él es la imagen del Dios visible, invisible, del primogénito de toda la creación. El ángel le cambia el nombre de Jacob porque ha luchado contra Elohim, contra Dios y con los hombres, y ha vencido. Jacob se convierte en Israel cuando bendice al ángel del pacto. Lo que hace un verdadero israelita es el quebrantamiento. Cuando cuenta la tradición judía que en realidad Jacob miró las intenciones de Esaú, que no eran tan favorables, por eso decidió no seguirlo, y que se mantuvo el odio en eso. O sea, ellos se despidieron. Cuando usted lee todo el pasaje, se despiden, aparentemente se abrazan, pero ellos realmente no se vuelven a unir. Cuando el pueblo sale de Egipto y van rumbo al Sinaí, les aparecen en el camino para aniquilarlo fue Amalek. Amalek es nieto de Saúl. O sea, mire el pasaje, ese es tremendo. Y aquí uno comienza a interpretar, o sea, es necesario estudiar, escudriñar la escritura desde el principio para uno poder entender todo ese trasfondo. Amalek es nieto de Saúl, ¿ok? Es nieto de Saúl, o sea, toda la generación esa de Saúl, de Edom, en el caso de Amalek, su propósito es destruir completamente a Israel. Amalek trató de acabar con la familia de Jacob cuando iban en el desierto, y a partir de ese momento Elohim decreta que va a haber guerra de generación en generación. En cada generación se levantará alguien que desciende de Amalek para tratar de acabar con Jacob. Algunos historiadores piensan, y se ha dicho, que inclusive Adolfo Hitler era de esta línea. Algunos dicen, lógicamente saben que Adolfo Hitler no era propiamente alemán, algunos lo ubican con polaco, inclusive algunos hasta lo ubican muy cercano al pueblo judío, pero lo que uno puede seguir leyendo, que parece que era descendiente de esta línea, de lo que era Edom, de lo que era Esaú y lógicamente Amalek. Y uno ve lo que pasa lógicamente en la Segunda Guerra Mundial, en todo el holocausto judío, con el deseo de destrucción completa del pueblo de Israel. Vemos ahí ese detalle
que es muy interesante. ¿Okay? Ahora bien, hay un Edom histórico, el Edom histórico, a donde se va la descendencia de Esaú. En la época de los macabeos, todos los descendientes de Esaú, los edomitas, que vivían en este territorio, fueron obligados a convertirse al judaísmo. Este es un aspecto interesante, por eso esos libros, los dos libros, algunos hablan inclusive hasta de 4, pero los libros de Macabeos son muy interesantes para poder comprender toda la estructura social, política y religiosa. Entonces, todos los descendientes de Esaú, los edomitas que vivían en ese territorio, fueron obligados a convertirse al judaísmo. De esos edomitas o idumeos convertidos al judaísmo viene la dinastía de los Herodes, lo que habían dicho, descendientes de Saúl convertidos al judaísmo. Por eso Herodes conocía todos los aspectos tradicionales del judaísmo del primer siglo. Recuerden que ese judaísmo es muy diferente al judaísmo rabínico que se va a formar más o menos alrededor del siglo VI, algunos al siglo VIII dicen también. Ya existía el judaísmo como una estructura del monoteísmo, que era lo que yo manejaba. Entonces ya estamos ubicándonos nosotros al espectro. Herodes era idumeo, era descendiente de Edom, edomita, lógicamente, pero con conocimiento del judaísmo, y venía como con esa conversión forzada hacia el judaísmo. De ahí los gobernantes de Roma entran en confabulación con los idumeos conversos. Mire ese detalle. Ojo, que cuando la destrucción de Jerusalén se unieron los descendientes de Nabucodonosor, que era Babilonia, y los edomitas. Ahora, de alguna manera, en la época del primer siglo, aún los gobernantes de Roma, en este momento, podía ser la figura de lo que es Babilonia, se va a conformar con los idumeos, que son los descendientes de Edom, prácticamente de Amalek, para tratar también de hacer otro trabajo para la destrucción de lo que viene a ser inclusive en el año 70 el templo. Interesante, hermanos. Interesante. Por eso es importante que la escritura se estudie desde el pensamiento crítico bíblico. Cuando digo crítico, desde el pensamiento histórico, analítico, y no como una estructura netamente de un libro religioso, porque se pierde mucha esencia. La sinagoga de quienes dicen ser judíos, pero son sinagogas de Satanás, se refiere esto al apóstol Juan, eran los idumeos convertidos y confabulados con Roma. Es decir, usted ve en Apocalipsis que inclusive llega el momento que Juan habla de esas sinagogas porque están precisamente los idumeos convertidos forzados a lo que fueron un judaísmo con lo que eran prácticamente lo de Roma. De eso era lo que se estaba constituyendo esa sinagoga. Y Juan le dice que son sinagogas de Satanás. Esto es duro, hermano. Esto puede llegar a ser otras interpretaciones mucho más amplias en la cual usted puede analizar y que eso nos puede llevar inclusive a nuestros días a poder interpretar con mucha más profundidad lo que puede estar sucediendo dentro de ciertas religiones. Bien, vamos entonces en un segundo aspecto. Edom injuria a su hermano. Edom injuria a su hermano. Estamos en Abdías, el versículo 10 al 16 dice, contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás para siempre destruido. Aquel día te pusiste del bando contrario. Miren lo importante, ya día le está diciendo, el día en que los extranjeros capturaron su ejército y los de tierra extraña entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú eras uno de ellos. Aquí confirma Abdías inmediatamente la unión entre lo que eran los descendientes de Nabucodonosor, es decir, de Babilonia, con los descendientes de Saúl, se unieron para destruir Jerusalén. Qué interesante, hermano. Creo que ojalá se estén gozando
porque vamos a estar aclarando muchos aspectos de que cuando uno vuelva a leer bien la escritura, la Biblia, uno se va a dar cuenta de toda la historia profunda que hay y poder lógicamente entender cada uno de los propósitos en la cual está enmarcado lógicamente la voluntad soberana del Señor. El Señor es infinito, pero por lo menos el propósito establecido en la escritura. Dice, no recrees tu vista en el día de tu hermano, en el día de su calamidad. No te alegres a costa de los hijos de Judá en el día de su destrucción, ni te jactes en el día de su angustia, ¿no? Ni entres en la puerta de mi pueblo en el día de su infortunio, ni disfrutes de su desgracia en el día de su infortunio, ni eches mano a sus bienes en el día de su infortunio, ni aguardes en las encrucijadas para asesinar a sus fugitivos, ni entregues a sus supervivientes en el día de la angustia, porque cercano está el día de Adonai para todas las naciones. Conforme hiciste, así se te hará, tus hechos caerán sobre tu propia cabeza. Como bebiste en mi santo monte, así todas las naciones beberán por turno. Sí, beberán y apurarán y serán como si nunca hubieran sido. Hay algo que es maravilloso en todo lo que uno ha venido, inclusive analizando desde la primera parte de todo el texto, que es un texto muy profético de exhortación, cuando el mismo Abdías está comenzando a hablar de manera muy contundente, y uno se da cuenta que cuando uno lee Abdías hay cosas que quedan como cegadas, pero cuando uno va analizando paso a paso cada uno de los aspectos que viene haciendo desde la estructura misma de la Biblia, uno ya comienza a ver que el texto se nos está comentando como que a ver mucho más de luz en lo que está lógicamente analizando Abdías, lo que está él profetizando, lo que está exhortando, porque a la vez hay una exhortación grande. Recuerden que los profetas lo que hacen es exhortar al pueblo para que regresen de alguna manera a lo que es Adonai, que puedan vivir esa techuga. Entonces vemos todo lo que dice ahí el texto de Abdías. Vamos a ver algo interesante en Isaías 34, porque en el texto que usted ve, dice, habla para todas las naciones, porque cercano está el día de Adonai para todas las naciones. Ustedes se dan cuenta que Abdías está profetizando en el tiempo del primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Reyes, y hace esta exhortación bien fuerte y a la vez un aspecto profético. Ahora miren lo que dice Isaías 34. Dice, acercaos naciones para oír y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y los que la llenan, el mundo y todos sus vástagos, porque Adonai está indignado con todas las naciones, airado contra todos sus ejércitos, los consagra al exterminio, los entrega al degüello. Sus muertos serán arrojados, de los cadáveres subirá el hedor, y los montes estarán pringados con su sangre. Todo el ejército de los cielos se consumirá, y como un rollo se enrollarán los cielos, y caerán todas sus huestes, como cae la hoja de la vid, como el higo cae de la higuera. Mi espada se embriagará en los cielos, y para juicio descenderá en Edom sobre el pueblo de mi anatema. Impresionante. Está la misma línea conductora. Y cuando nosotros vamos a ver desde el momento que profetiza Isaías, a Días, hasta que Isaías que profetiza ya en Judá, recuerden que Días hace la exhortación preexilio, y ya prácticamente Isaías está en la época que continúa, pero vamos el mismo discurso. Dice, la espada de Adonai chorrea sangre, está untada de grosura, de sangre de cordero y machos cabríos, de grosura de riñones de carnero, porque Adonai tiene un sacrificio en Bosra y una gran matanza en Edom, y caen juntos búfalos con toros y novillos. La tierra se embriaga de su sangre y el polvo grasiento de su sebo.
porque es el día de la venganza de Adonai, año de desquite para la causa de Sión. Sus torrentes se convierten en brea y su polvo en azufre. Su territorio se torna brea ardiente, que no se apaga ni de noche ni de día, y su humareda sube perpetuamente, de generación en generación. Seguirá desolada por siglos de siglos. Nadie la transitará. Se adueñan de ella el pelícano y el alcaraván, la lechuza y el cuervo la habitan. Sobre ella fue aplicada la plomada del caos y el nivel del vacío. No queda nombre con que llamar a su reino, pues todos sus príncipes vuelven a la nada. En sus palacios crecen los espinos y en sus torreones ortigas y abrojos. Se convierte en cubil de chacales, en coto de avestruces. Allí se dan citas hienas y chacales. Y los sátiros llaman a sus compañeros para que allí venga a descansar. Lilith, y allí para sí el lugar de su reposo. Allí tiene su nido la serpiente, pone, incuba y empolla su huevo. Allí se juntan los buitres, cada uno con su compañera, escudriñan el rollo de Adonai y Led. Ni uno solo de ellos falta, ninguno echará de menos al otro, porque la boca lo ha ordenado y su aliento lo ha consagrado. Él le ha echado suerte y su mano le ha repartido a cordel. Para siempre la poseerán, habitarán en ella todas las generaciones. Esto es impactante. Mira lo que va a suceder. Abdías ya comienza a hablar de juicio hacia las naciones. Isaías establece también la ira que viene de Adonai contra las naciones. Ojo con el detalle que estamos realizando. Recuerden que hay el tema de Babilonia, el tema de Roma, el tema de Edom, que se unen para confabularse en contra del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, que es Jacob, lo divide inclusive desde primera instancia en dos campamentos. ¿Para qué? Para que Edom no destruya los campamentos, o por lo menos se trate de resguardar uno de los dos campamentos. Esto sucede inclusive de manera profética cuando viene inclusive las naciones, en este caso Babilonia, que viene también con Edom y destruyen Jerusalén, destruyen inclusive y llevan cautivo el reino del sur, lo llevan directamente a Babilonia. Pero recuerden que Israel, lo que es el reino del norte, queda disperso entre las naciones, Y en las naciones también va a encontrar gente de Edom y gente de Babilonia, que van a estar mezclados para querer destruir al pueblo del Señor. Esto es algo maravilloso, amados. Esto es algo que yo pienso que el estudiarlo Dios va a ir confirmando muchas cosas más y poder tener discernimiento de no mezclarnos con aspectos que tienen que ver con Edom, porque Edom puede estar dentro inclusive de las mismas congregaciones. Van a ver lo que sucede y cómo aún en este pasaje, miren lo que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono la gloria y sean reunidas delante de él todas las naciones y los apartará unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras son las que están a la izquierda. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras son las que están a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, ¿okay? Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste, y me diste, tuve hambre y me diste de comer. Quiero aquí confirmarle el texto para que ustedes puedan ver con claridad a qué se refiere, y voy aquí a aprovechar inmediatamente el punto que lo vamos a analizar de manera bien correcta. Este es un texto realmente de Mateo, este es un texto de Mateo, sino que se pasó el mismo texto bíblico hacia que tiene que ver mucho con lo que es el juicio a las naciones. ¿Cierto? Entonces dirá el rey a los de derecha: venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste, desnudo y me tuviste,
estuve enfermo y me visitasteis, estaba en prisión y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Cuando te dimos forastero y te acogimos, o desnudo y te cubrimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirán a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me acogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en prisión y no me visitasteis. Ellos entonces también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos? ¿Cuándo te vimos hambrientos? Dice ahí directamente el mismo texto. ¿Cuándo fue eso? Ellos están ahí preguntando. Y dice, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en prisión, y no te servimos. Entonces le responderán diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bendito es el Señor. El Padre Celestial, nuestro Adón Yeshua, está lógicamente citando lo que dice Isaías 34 y lo que ya estaba reiterando el texto de Abdías. Esto es algo maravilloso, como la línea conductora, cuando uno comienza a estudiar toda la escritura de manera adecuada, de manera realmente sistemática, vamos a ver cómo el Señor va aclarando paso a paso cada uno de estos aspectos. Dice el texto, y voy aquí enseguida para que lo vean, el texto que estamos nosotros reiterando aquí es el texto de Mateo capítulo 25. Voy a enseguida hacer la corrección, que se me pasó ahí el mismo texto de la pasado de Isaías, y precisamente Mateo 25, desde el 31 hasta el versículo 46, es el juicio a las naciones. Pero ese juicio a las naciones, lógicamente ya sabemos que está siendo reiterado por lo que ya venía diciendo Isaías 34 y lo que venía diciendo Abdías en su profecía. ¿Okay? Bien, miren lo que dice, sigue diciendo, al final viene el triunfo de lo que es el triunfo final de Israel. Vemos nosotros, cuando estamos estudiando todo el tema de Abdías, hay una palabra que nos debe dejar como que para analizar, para interpretar muchísimo. Voy aquí inclusive en el mismo texto, en la misma expresión, dice aquí, dice el versículo en visión de Abdías, dice, Adonai, el Señor ha dicho así en cuanto a Edom, hemos oído el pregón, es decir, el anuncio, y mensajero ha sido enviado a las naciones, levantado y levantemos contra este pueblo en batalla. Y aquí, pequeños de hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dice en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Y mire el versículo, este versículo que es muy importante, y voy a momentáneamente a retroceder para que vean y cómo nosotros podemos interpretar el final de este gran capítulo. Vemos aquí en el versículo, aquí dice, en el versículo 3, la soberbia de tu corazón te sedujo, porque habitas en rocas escarpadas, en la altura de tu morada piensa, ¿quién me derribará por tierra? Aunque te eleves como el águila, el águila inclusive para muchos aspectos se representaba lo que era directamente Roma, lo que era el imperio de Roma, y entre las estrellas pongas tu nido. Esta expresión es muy importante interpretarla, porque es una expresión muy simbólica. Te eleves como el águila, es decir, está hablando de alguna manera de lo que se refiere ese poderío, de alguna manera como el tema de Roma, y entre las estrellas pongas tu nido. O sea, ¿quiénes son las estrellas?
¿Cuál fue la promesa que el Señor le dio a Abraham? Que será como las estrellas, lógicamente, del cielo. Es decir, que este águila, que es Roma, se filtrará directamente entre lo que son los escogidos, entre aparentemente ese remanente, se filtrará y dice, de allí te derribaré. O sea, yo mismo, aunque te pueda infiltrar entre las promesas que yo le hice a mi pueblo y que pueda estar mezclando costumbres paganas, costumbres babilónicas, costumbres romanizadas, de ahí yo te voy a derribar. Es decir, que hay dentro de aquella parte del pueblo de congregaciones, está filtrado Edom, está filtrado Babilonia, está filtrado dentro de esas promesas, dentro de ese pueblo que está lógicamente en la promesa. Pero el Señor dice, de allí te voy a derribar, te voy a sacar de donde tú estás infiltrado como parte, como si fueras parte de mi pueblo, pero no lo eres, no eres parte de mi pueblo. Esto es impactante. Yo estaba buscando precisamente ese texto y aquí vemos entonces todo lo que está haciendo Edom y vemos ahora sí el triunfo final de Israel. Entonces dice, 17 al 21, dice, pero en el monte de Sión quedará un remanente y será lugar santo y la casa de Jacob recobrará sus posesiones. Impresionante. Es decir, que esa Roma, esa Babilonia que está mezclado con Edom, con Idumeo, Idumeo, se filtra, se camufla dentro del mismo pueblo. Por eso dice el texto inclusive, acá miren lo que dice el texto de Mateo, y esto es interesante. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Listo. Y los apartará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Es decir, ¿quiénes son las cabras? Precisamente los que son babilónicos romanizados, los que son de Amalek, los que son prácticamente de Edom, que viven mezclados dentro de todas las congregaciones, ¿verdad? Que se hacen pasar, lógicamente, como creyentes, que se hacen pasar de manera religiosa, que dicen, Señor, Señor, y él le dice al final, apartado de mí, hacedores de maldad. Están camuflados, inclusive en medio de ese camuflaje, aparentemente pueden hacer, puede el Señor respaldar, pero el Señor está respaldando su obra. Señor, en tu mano echamos fuera demonios, colocamos la mano los enfermos y sanaron. Y él os dará apartado de mí, hacedores de maldad. Es decir, que el Señor sabe de antemano quién es oveja y quién es cabrito. Y ese cabrito, ¿quiénes son? Precisamente los que vienen de Saúl, que están identificados fácilmente dentro de la parte oriental. Pero lo más impactante, que ese Esaú, ese Edom, ese que está unido con Babilonia, con Roma, también está filtrado dentro de las congregaciones. Esto es impresionante. ¿Cuánto le dan la gloria al Eterno? Lo que estamos aprendiendo hoy. Ahí están, lógicamente, que están mezclados. Es decir, no todo el mundo, por eso la salvación no es de denominaciones, ni mucho menos, ni nada de esas cosas. El Señor sabe que dentro de ahí están algunos camuflados, pero por eso él dice, el trigo y la cizaña, dice, no los separa, porque llega el momento en que tú, por tu fuerza, cuando estás sacando la cizaña, puedes llevarte parte del trigo, porque nosotros no sabemos realmente quiénes son a plenitud. El Señor es que sabe al final de los tiempos quién es oveja y quién es cabra. Y las ovejas estarán a la derecha y las cabras a la izquierda directamente. ¿Ok? Entonces vemos ahí, es un detalle impresionante que nos da a entender y que de días viene totalmente esa profecía que lo reitera Isaías y que nuestro Señor Yeshua en Mateo 25 vuelve a decir, estos son los que vienen de Edom, desde el tiempo de Aún, de Jacob y de Esaú. Bendito es el Señor amado. Yo no sé cuántos de ustedes están en este momento diciendo amén, aleluya, de lo que el Señor está haciendo. O sea, el Señor lo que hizo fue quitarnos esas prácticas que están mezcladas dentro de lo que la gente dice que es
o la cristiandad o está sirviendo al Señor, pero están mezclados porque la idea de Edom, de Babilonia, es destruir completamente al pueblo del Señor. Ahora bien, lo pueden destruir con armas desde la misma parte del oriente, porque ya ellos están identificados, pero también hay una manera, porque parte de esos edomitas, parte de esos idumeos, parte de esos babilónicos, está arraigado de donde el Efraín. Y el Efraín no ha discernido todavía a plenitud, lógicamente, que está haciendo una mezcla, y esa mezcla se llama el sincretismo. Es impresionante que hay personas que critican el sincretismo, pero no se han dado cuenta que ellos están ejerciendo una práctica de sincretismo. Porque tiene el Señor que despertar completamente todo esto. Y mira, dice ahí, dice el texto, es tremendo. La casa de José será llama, dice, y la casa de Esaú será hojarasca, que arderá hasta consumir. Esto es impresionante cuando se viene a probar cada una obra de cada quien. Dice, la casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, y la casa de Esaú será hojarasca. Es decir, cada uno será pasado por el fuego y alguno, lógicamente, aunque su obra se queme, será salvo. Pero mire que Esaú será hojarasca, que arderá para consumirse y no quedará nadie de la casa de Esaú. Estoy impresionante. Ya esto viene a día. Bendito. Un solo capítulo, amado. Pero qué profundidad. Un solo capítulo y nos está hablando prácticamente del reino del Señor, del establecimiento impresionante. Le damos la gloria al Padre Eterno por esta enseñanza que nos está permitiendo hoy llevarlo a ustedes para su gloria y para su honra, para que podamos deleitarnos todo el propósito. De esto no es de religión, esto es algo muy ya planificado de parte del Señor. Dice, porque Adonai lo ha dicho, los del Negev poseerán la región montañosa de Esaú, y los de Cefelá, la tierra de los filisteos, y poseerán el territorio de Efraín y el campo de Samaria, y los de Benjamín poseerán Galad, y los exiliados de este ejército de los hijos de Israel que están entre los cananeos hasta Sarepta, y los exiliados de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev y subirán victoriosos al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Adonai. Mira cómo termina la historia. Y el reino será de Adonai, es decir, el establecimiento completamente del reino aquí en la tierra, lógicamente es cuando se restaure todo, digamos, paso a paso, desde los mandamientos, desde los moadín, desde las mismas santas convocaciones. Todo esto está prácticamente ligado. Mira lo que dice Amós 9, la restauración futura de Israel. Por eso, amados, a mucha gente se le impide leer el Tanakh, el Antiguo Testamento. Esa es la estrategia de Roma, esa es la estrategia de Edom. Esa es la estrategia. No lean el Antiguo Testamento, no lo lean, esa es la estrategia de, porque ahí está prácticamente la manifestación de todo lo que va a apuntar al parte del futuro. Ya se han dado cuenta. Por eso cuando llega la gente, no solamente lee esto acá, este pedacito de la Biblia que está por acá en el Nuevo Testamento. Porque si comienza a leer el Taná, el Antiguo Testamento, eso se va a ir abriendo los ojos. Abriendo los ojos, esto que aquí está claritico. Dice, en aquel día levantaré el tabernáculo de David, ya caído, y cerraré sus brechas, y reconstruiré su ruina, y lo edificaré como en los días de antaño, para que posea el remanente de Edom y a todas las naciones sobre las cuales he invocado mi nombre, dice Adonai. Todo lo que será quitado, todo ese paganismo, será quitado todo ese remanente de Edom. Dice que hace esto. Aquí vienen días, dice Adonai, en que el que ara alcanzará el segador, y el que pisa la suba al que lleva la semilla. Los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel, y reedificará. O sea, durante un tiempo, quien domina, ¿quién es Roma. Quien domina, ¿quién es Edom. Quien domina, Idumea, los descendientes de Saúl, que están no solamente en el oriente, sino que también están mezclados de entre todas las naciones y están lógicamente camuflados, que son las cabras, que son lógicamente esas cabras que se van a separar, es la cizaña, que la cizaña que inclusive hasta puede adorar, puede alzar las manos, pero se camufla en medio de la mentira, en medio de su corazón,
su corazón, hasta que puede saber inclusive de teología, pero mantiene que las culturas babilónicas, mantiene las costumbres paganas, quiere establecer lógicamente esos credos que van en contra de lo que dice la escritura, que trata de eliminar las leyes de Dios para establecer sus propios mandamientos. Muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, porque siguen mandamientos de hombre. Lo que el Señor está haciendo es separarnos de esos mandamientos de hombre. Pero ¿qué sucede? Todavía sigue gobernando Roma, sigue gobernando Babilonia, sigue gobernando Edom. Entonces, por eso son poquitos. Y hay muchos que hacen, no, que yo no entiendo eso. Yo mejor sigo con las mismas prácticas costumbristas de los demás. Pero el Señor estará levantando a su pueblo y le estará mostrando directamente que tiene que separarse de ese Edom, porque la profecía está dada. Dios destruirá a Edom para reedificar completamente a quién, a su pueblo Israel, y los dos pueblos serán uno solo. Entonces, cuando ya Judá reconozca al Salvador y cuando el Efraín se aparte, que tiene el Salvador, pero se aparte de las malas prácticas, los dos serán un solo pueblo y el reino será de Adonai. Bendito es el Señor amado, bendito es el Señor. No sé cuánto se goza, cuánto pueden decir en su casa, aleluya, gloria a Dios, cuánto pueden escribir en el chat, bendito es el nombre de Yahweh, bendito es su nombre, Padre, por lo que tú nos estás permitiendo hoy saber. Dice aquí la escritura, los montes tirarán mosto y los collados se derritarán y haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán las ciudades solas y las habitarán. El cautiverio hoy inclusive es el mismo pecado. El cautiverio hoy puede ser las prácticas paganas y plantarán viñas y beberán su vino y harán huertos y comerán su fruto. Los plantaré en su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que les di, oráculo de Adonai, profecía de Adonai, el Dios tuyo, bendito sea el Señor, se establecerá. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach, en Cristo, en Yeshua, ¿ok? Los que verdaderamente están, pero ¿quiénes son los que verdaderamente? Tú haces una muletilla para muchas religiones, no, los que verdaderamente están, dice, los que obedecen, los que entran en pacto, el mandamiento del Señor, los que celebran la fiesta Kadosh, los que celebran el día Kadosh, ese es lo que están en Mashiach directamente, bendito es el Señor. Mira lo que dice Jeremías 31, del 1 al 5. En aquel tiempo dice Adonai, yo seré los indios de todas las tribus de Israel y ellos serán mi pueblo. Así dice Adonai, el pueblo escapado de la espada halló gracia en el desierto. Israel va en busca de reposo. Bendito es el Señor. Adonai se me apareció desde lejos. Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Otra vez te edificaré y quedará edificada. Oh Virgen de Israel, otra vez adornarás tus panderos y saldrás en alegres danzas. Otra vez plantarás viñas en los montes de Samaria y los que plantan las cosecharán. Será tiempo en que los atalayas que anuncian el monte de Efraín griten en pie, subamos a Sión. Adonai nuestro Elohim. Así dice Adonai, grita júbilo por Jacob, grita con alegría ante la cabeza de naciones. Haced oír y alabad y decir, Adonai ha salvado a su pueblo, el remanente de Israel. Bendito es el Señor amado. En Jeremías 32, 41, 42 dice, y me complaceré en ellos haciéndoles bien y los plantaré firmemente en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Así dice Adonai, de la manera que trae sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que he prometido acerca de ellos. Y te comprarán campo en esta tierra que decís que está desierta, sin hombre, ni bestia, y entregada en manos de los caldeos. Se comprarán campos por dinero y se harán escritura y se enseñarán ante testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de la serranía, en las ciudades de la Cefelá y en las ciudades de Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Adonai, bendito es el Señor amado. Yo mismo lo recogeré de los 4 puntos cardinales. Voy por mi pueblo, dice el Señor. Bendito eres tú, Padre amado. Viene el tiempo en la cual ese es un tiempo tremendo. Hay que mantenerse directamente delante del Padre Celestial, mantenerse de obediencia, no mezclarse.
con aspectos que tengan que ver con rebeldía, con aspectos que tengan que ver con desobediencia, porque es el tiempo de mantenerse firme, un pueblo que es ordenado, que se somete directamente a lo que el Señor estableció en su palabra. Bendito es el Señor. Es el tiempo en el cual el Señor ha de despertar directamente a los que son parte del pueblo de Israel, para que se alejen de las costumbres paganas, que no se dejen engañar por los que son de Edom, por los que son de Babilonia, por los que son de Roma, sino que vengan directamente a ser Kadosh, a ser santo. Bendito es el Señor. Entonces Dios despertará a ese Efraín para que regrese a su pacto, a sus mandamientos, a sus ordenanzas, pero despertará también a los que son de Judá para que reconozcan que Yeshua es el Mesías, que Yeshua es el Señor. Bendito es su nombre, amado. Bendito es su nombre. Si alguna vez tú querías escuchar algo de profecía, hoy la estás escuchando. Sin temas de adivinación, sin temas, sino con la palabra del Eterno. Bendito eres tu Padre. La gloria es tuya, Padre Celestial. La gloria es para ti. Daniel 2, 40 y 44 dice, el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, representa un reino dividido. Ese reino mezclado, pero habrá en él algo de la solidez de hierro, según viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Según viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. O sea, porque están mezclados con el mismo propósito de dañar directamente a Israel, de confundirlo de alguna manera, pero lógicamente ellos seguirán siendo pueblos diferentes, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido. Miren lo que dice Daniel. Ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todo estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Bendito es el Señor amado. Hoy nos debemos sentir gozosos de que hoy tú viste esta enseñanza para su gloria y para su honra. Zacarías 14, miren, he aquí el día de Adonai viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Digo, Padre, y la ciudad será conquistada y las casas serán saqueadas y violadas las mujeres y la mitad del pueblo irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después Adonai saldrá y combatirá contra aquellas naciones, como cuando combate en el día de la batalla. Aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos será partido por el medio, quedando un gran valle del levante al poniente. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y el valle de Inom quedará bloqueado, porque el valle entre los dos montes llegará hasta Asal. Y vosotros huiréis como cuando el terremoto en tiempos de Usía, rey de Judá, y vendrá Adonai, mi Elohim, mi Dios, con todos sus santos. Y acontecerá que en este día no habrá luz ni clara ni oscura. Será un día en el cual es conocido por Adonai, que no será ni día ni noche, sino que al anochecer seguirá habiendo luz. Aquel día acontecerá también que de Jerusalén saldrán aguas vivas, y la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Adonai será rey sobre toda la tierra. En aquel día Adonai será uno y uno su nombre. Bendito es el Padre eterno. Uno. Se completa el Elohim, la plenitud, el poderoso. El Omer Rechi se une a su Padre y uno su nombre. Y uno su nombre, amados. Pablo inclusive define muy bien el tema principal de Abdía en Gálatas 6:7. No engañéis. El Señor no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembra, eso también segará. Pues la palabra del mismo Abdía, como tú hiciste, será contigo. La retribución es una realidad. Adonai es justo y castigará las injusticias de los demás, ya sean pueblo o personas. El Señor toma muy en serio las promesas que ha hecho en el pacto.
en Génesis 12, del 1 al 3. Prometió bendecir a aquellos que bendicen a su pueblo y maldecir a los que maldicen. El Señor se ha identificado tanto con su pueblo que maldecir a su pueblo es maldecirlo a él. Rechazar a su pueblo, rechazarlo a él. El fin de Edom anticipa entonces el destino de todos los que atropellan al pueblo de Dios. Será el lloro y el crujir de dientes. El Señor está determinado a permanecer fiel a su pueblo, aun cuando éste le sea infiel o desobediente. Pero ya viene el tiempo. Aleluya, bendito es el Señor, amado. Bendito es el Padre eterno, amado. De lo que hoy el Padre nos ha permitido saber, conocer, ese gran privilegio de poder decir, Señor, gracias por esta palabra que tú me has entregado, Señor. Gracias por esta palabra. Ayúdanos a regresar. Ayúdanos a volver directamente a la obediencia de tu palabra, de tus mandamientos. Colocamos en tus manos nuestra vida. Colocamos en tus manos, Señor, Padre Celestial, nuestra familia. Que podamos discernir, Señor, que esto no es de religión, que esto es de obediencia, de poder comprender tu palabra, la escritura, Señor. No hemos pretendido haberlo alcanzado todo, pero proseguimos al supremo llamamiento, Padre eterno, al supremo llamamiento, Padre celestial, en Yeshua, en nuestro Salvador, Padre celestial. Bendito es tu nombre. Padre, gracias por cada familia, Señor, representada. Gracias por cada persona que va a estar escuchando esta enseñanza, Padre eterno. Que tu discernimiento venga, Señor, Padre celestial. Ayúdanos y protégenos de todo mal y que nos mantengamos, Señor, de acuerdo a tu palabra, Padre celestial. Padre, oramos por nuestra familia, Señor, para que sea tú inquietándole, Señor, esta verdad, Padre celestial. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Padre celestial. En el nombre poderoso de Yeshua te damos gracias. Amén y amén. Bendito es el Señor, amados. Bendito es el Padre. Qué gozo con esta iglesia. Espero que se hayan gozado. Mañana tenemos la enseñanza con este hermano Jacob a las 10 de la mañana. Hoy tenemos el cierre de Shabbat. Bendito es su nombre a las 5 de la tarde. El miércoles estamos con nuestro hermano José con los salmos a las 6:30 de la tarde. Y el martes a las 6 de la mañana tenemos en ese muro de oración clamando delante del Padre Celestial. Qué bonito, amado, poder realmente conocer su palabra y su verdad. Bendito es su nombre.